Jerusalén, una ciudad que respiraba historia, poder y promesas. Cada piedra parecía guardar el eco de una batalla. Cada calle era testigo de los pasos de los reyes. Allí, entre las murallas del reino de Israel, nació Betsabé, una joven cuya vida se entrelazaría con los momentos más decisivos del pueblo elegido. Su familia estaba marcada por el honor y el deber. Su padre, Eliam, era uno de los guerreros más valientes del rey David, hombres que daban su vida por el trono, por la fe y por la gloria de su nación. Y su abuelo, Ahitofel, era un consejero de renombre, un sabio cuya voz tenía el poder de cambiar los destinos dentro del palacio. Betsabé creció rodeada de historias de coraje, de fe y de gloria, pero también de intrigas, secretos y el peso invisible de las expectativas. Desde pequeña, Betsabé escuchaba los relatos de su pueblo. Cómo Dios había levantado a David, el pastor que se convirtió en rey, cómo las guerras habían consolidado a Israel como una nación fuerte y temida. En sus ojos brillaba la admiración por aquel rey que era símbolo de justicia y devoción. Ella era una joven de espíritu inquieto, curiosa, llena de sueños, pero consciente de su papel dentro de una sociedad donde las mujeres nobles vivían entre la discreción y la obediencia. Su destino parecía claro: casarse, formar una familia y vivir entre los muros de Jerusalén, observando de lejos los grandes acontecimientos del reino. Con el paso de los años, Betsabé fue entregada en matrimonio a Urías, un hombre justo, un guerrero leal, que servía con honor bajo el mando del propio rey David. Su vida junto a él parecía tranquila, estable, bendecida. Jerusalén prosperaba, el palacio brillaba bajo el poder del rey, y el amor que Betsabé y Urías compartían parecía protegido por la misma mano de Dios. Pero el destino siempre encuentra la forma de alterar hasta las historias más puras. Una tarde, cuando el sol dorado se deslizaba sobre los tejados de Jerusalén, Betsabé decidió bañarse. Era un ritual de pureza, un momento íntimo, personal. El agua reflejaba los rayos del sol y su rostro sereno parecía perderse en el silencio del crepúsculo. Pero aquel instante, tan común y tranquilo, sería el punto de quiebre de su vida. Desde lo alto del palacio, el rey David caminaba por su terraza, observando su reino. Quizás buscaba paz, quizás inspiración, pero lo que encontró fue una visión que detuvo su respiración. Allí, bañada por la luz del atardecer, estaba Betsabé. La belleza de la escena lo envolvió como un hechizo: su mirada, su serenidad, su pureza. Todo en ella despertó un deseo que sobrepasó la razón. David era un hombre acostumbrado al poder, a la admiración y a la obediencia. Pero esa noche, el rey de Israel no fue guiado por su corona, sino por el fuego de su corazón. Ordenó discretamente a sus sirvientes que la trajeran al palacio. Betsabé, sin comprender del todo lo que ocurría, obedeció. Era el rey quien la llamaba. ¿Cómo negarse a un mandato real? Entró en el palacio con respeto, tal vez con curiosidad, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. David la recibió con palabras amables, con la dulzura que solo un hombre hábil con las emociones podía tener. Pero tras su mirada, se escondía un deseo incontrolable. Betsabé, confundida entre la reverencia y el desconcierto, fue arrastrada por la intensidad de aquel momento. Aquella noche, los límites se rompieron. Lo que comenzó como una conversación entre un rey y una súbdita se transformó en un secreto que los marcaría a ambos para siempre. Pasaron los días, pero la calma no regresó. Un mensaje llegó a las manos del rey. Pocas palabras, pero cargadas de un peso insoportable. Estoy embarazada. En ese instante, el poderoso David sintió el frío de la culpa atravesar su pecho. Lo que había hecho no solo deshonraba la ley de Dios, sino que amenazaba con destruir su reputación, su reinado
su legado. La esposa de uno de sus guerreros más fieles esperaba a un hijo suyo, y el escándalo, si salía a la luz, sería devastador. David, desesperado, ideó un plan. Mandó llamar a Urías de la guerra con una excusa noble. Quería saber cómo iba la batalla. Urías llegó al palacio sin sospechar nada, fiel, leal, tan puro que ni el propio rey podía mirarlo sin sentir remordimiento. David le pidió que regresara a casa, que descansara con su esposa, con la esperanza de que el embarazo pareciera legítimo. Pero Urías, en su integridad, se negó. ¿Cómo podría disfrutar del confort de mi hogar mientras mis hermanos duermen bajo las estrellas del campo de batalla? Respondió. Aquel acto de lealtad desbarató el plan del rey. David intentó una vez más. Lo invitó a beber vino, a relajarse, esperando que embriagado cediera. Pero Urías, incluso bajo el efecto del vino, permaneció firme. No regresó a su casa, no tocó a su esposa, no rompió su juramento. David, acorralado por su propio pecado, tomó entonces una decisión terrible. Escribió una carta, sellada con su propio anillo, y se la entregó a Urías para que la llevara al comandante del ejército, Joab. Dentro de aquella carta, Urías cargaba su propia sentencia de muerte. «Pon a Urías al frente de la batalla más feroz», decía el mensaje, «y luego retira las tropas para que caiga bajo la espada del enemigo». Y así fue. El sonido del metal chocando en el campo de batalla se mezclaba con los gritos de guerra. Urías, fiel como siempre, encabezaba las filas con el valor que lo había distinguido entre los guerreros de Israel. No sabía, no podía imaginar que las órdenes que lo habían llevado hasta esa posición provenían del mismo hombre a quien había jurado lealtad. Mientras la lucha se desataba, Joab, obedeciendo la instrucción del rey, dio la señal. Las tropas se retiraron. Urías, sin respaldo, quedó expuesto, rodeado por los enemigos. Aún así, luchó. Cada golpe que daba era un acto de honor, una muestra de su fe y de su lealtad. Pero al final, cayó. El polvo del campo lo cubrió. El eco de su nombre se apagó en el fragor del combate. En Jerusalén, un mensajero llegó al palacio con el informe de la batalla. Dijo las palabras que el rey esperaba, pero que su alma temía escuchar. Urías, el heteo, ha muerto. David permaneció en silencio. Su rostro no mostró emoción. Tal vez una sombra cruzó su mirada. Tal vez un suspiro traicionó su alivio. El mensajero se retiró, y el rey pronunció las frías palabras que sellaban su caída. No te preocupes. La espada devora tanto a uno como a otro. El pecado había sido consumado, pero la culpa apenas comenzaba a tejer su red. Betsabé lloró por su esposo. Su dolor fue sincero, profundo. Había amado a Urías. Su muerte la dejó vacía, confundida, rota. Pero tras el luto llegó la orden del rey. David la tomó como esposa. Así, el escándalo parecía cubierto por un velo de normalidad. El pueblo vio un acto de compasión en su decisión. Pero Dios, que ve más allá de las apariencias, había visto la verdad. Pasaron los meses. Betsabé dio a luz al hijo que había concebido. David, rodeado de los lujos del palacio, quizás intentaba convencerse de que todo estaba bien, de que su nuevo hogar con Betsabé era una nueva oportunidad. Pero el silencio de Dios era pesado, casi insoportable, hasta que un día, el profeta Natán fue enviado al palacio. Natán, el hombre que hablaba en nombre del Altísimo, entró en la sala del rey sin anunciar acusaciones, sin levantar la voz. Se acercó con calma, como un maestro que prepara su lección, y comenzó a contar una historia. Había dos hombres en una ciudad, dijo. Uno era rico y tenía muchas ovejas y vacas. El otro era pobre y solo tenía una pequeña corderita que había criado con amor. La alimentaba, dormía en sus brazos, la trataba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió un visitante, pero no quiso tomar una de sus propias ovejas. En su lugar, robó la única corderita del hombre pobre para preparar un banquete para su invitado. David escuchaba atentamente.
Con cada palabra, la indignación crecía en su interior. Se levantó furioso y exclamó: «Ese hombre merece la muerte. Debe pagar 4 veces lo que robó porque no tuvo compasión». Entonces el silencio llenó la habitación. Natán lo miró fijamente, y con una voz firme, como un trueno en medio del cielo, dijo: «Tú eres ese hombre». El tiempo se detuvo. Las palabras del profeta cayeron como piedras en el alma del rey. Natán no hablaba por sí mismo, sino con la autoridad de Dios. Reveló todo: el adulterio, la traición, el asesinato. Tú mataste a Urías con la espada y tomaste a su esposa. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, y el hijo que ella dará a luz morirá. El rostro de David palideció. Su orgullo se desmoronó. Por primera vez desde que había cometido el pecado, el rey cayó de rodillas, reconociendo su culpa. «He pecado contra el Señor», murmuró con lágrimas en los ojos. Natán lo miró con compasión, pero no con indulgencia. «El Señor ha perdonado tu pecado», dijo, «pero las consecuencias seguirán su curso». La profecía no tardó en cumplirse. El hijo de David y Betsabé enfermó. Día tras día, la vida del pequeño se extinguía como una vela consumida por el viento. David se vistió de cilicio. Se arrojó al suelo. Ayunó. Oró. Clamó a Dios con desesperación. No comía. No dormía. Sus súbditos lo observaban, sin atreverse a acercarse. Betsabé, en silencio, vivía su propio tormento. En cada respiración de su hijo sentía la culpa y la tristeza. Sabía que aquel niño inocente pagaba el precio de los errores que ambos habían cometido, pero el cielo permaneció cerrado. Y un día, el llanto cesó. El niño murió. Los sirvientes temían decírselo al rey. ¿Cómo se le dice a un hombre roto que la única chispa de esperanza que tenía se ha apagado? Pero cuando David lo supo, se levantó, lavó su rostro, se cambió las ropas y fue al templo. Allí, de rodillas, adoró a Dios. Sus siervos lo miraban desconcertados. «¿Por qué ahora cuando el niño ha muerto te levantas y adoras?», preguntaron. David respondió con una calma que solo el dolor verdadero puede dar. «Mientras el niño vivía, rogué al Señor pensando que tal vez tendría misericordia. Pero ahora, Él no volverá a mí. Yo iré a Él, pero Él no volverá». Esa respuesta no era frialdad. Era resignación, fe y aceptación. La pérdida marcó el corazón de David y Betsabé, pero también los transformó. Fue el comienzo de una redención silenciosa. En el lugar donde antes hubo pecado, ahora había arrepentimiento. Y en medio del dolor, Dios preparaba un nuevo propósito. Tiempo después, Betsabé volvió a concebir. Esta vez, el hijo nació bajo un signo distinto. Su nombre fue Salomón, y el profeta Natán trajo un mensaje del cielo. «El Señor lo ama». Le dio otro nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Y así, en el corazón de un pasado marcado por el pecado, nació una promesa de esperanza. El nacimiento de Salomón marcó un nuevo comienzo para Betsabé. Aquel niño no era solo un hijo más en la vasta descendencia del rey David. Era un símbolo de perdón, una prueba de que incluso del pecado podía nacer la gracia. Desde sus primeros días, Salomón fue rodeado por un aura especial. Había algo en su mirada, en su calma, en la serenidad que transmitía, como si el cielo lo hubiera marcado para un destino diferente. David lo amaba profundamente, y cada vez que lo miraba, veía en él no solo a su hijo, sino la evidencia viva de que Dios, en su infinita misericordia, no lo había abandonado. El palacio volvió a llenarse de risas, pero también de murmullos, porque donde hay poder, siempre hay envidia. Betsabé, aunque ahora era una de las esposas del rey, sabía que su lugar en la corte era frágil. Las miradas la seguían, las lenguas murmuraban. Algunos la veían como la mujer que había destruido un hogar, otros como la madre del futuro rey. Pero ella guardaba silencio. Su fuerza estaba en su calma,
su fe en la promesa que ardía en su corazón: proteger a Salomón, cueste lo que cueste. Con el paso de los años, David envejeció. El guerrero invencible, el poeta que cantaba al Señor, comenzó a sentir el peso del tiempo. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente aún recordaba las visiones, las victorias y los pecados. Y mientras la fragilidad del rey crecía, también lo hacía la ambición entre sus hijos. Adonías, uno de los mayores, creía que el trono le pertenecía por derecho. Orgulloso, carismático y decidido, comenzó a reunir aliados. Invitó a los generales, a los sacerdotes, a los hombres influyentes de Jerusalén. Hacía banquetes, daba órdenes, se comportaba como un rey, sin serlo. Betsabé observaba en silencio cómo las sombras del poder se cernían sobre su hijo. Sabía que Adonías era un peligro, y que si tomaba el trono, ni ella ni Salomón tendrían un futuro. Entonces buscó al profeta Natán. El mismo hombre que había confrontado al rey por su pecado, ahora se convertiría en su aliado para asegurar el cumplimiento del plan de Dios. «Debemos actuar rápido», le dijo Natán. «Adonías ya se proclama rey, pero tú, Betsabé, recuerda la promesa que David te hizo, que tu hijo Salomón sería su sucesor. Ve a él, háblale antes de que sea demasiado tarde». Y Betsabé, sin miedo, fue al aposento del anciano rey. Lo encontró débil, envuelto en mantas, rodeado de sirvientes que lo atendían con cuidado, pero en sus ojos aún ardía la chispa del hombre que había vencido a gigantes. Betsabé se inclinó ante él y habló con voz firme, con respeto, pero también con la urgencia de una madre que protege a su hijo. «Mi señor, tú juraste por el Señor, tu Dios, que Salomón reinaría después de ti. Pero Adonías ya se ha proclamado rey. Si no haces algo ahora, cuando tú no estés, mi hijo y yo seremos tratados como enemigos». Mientras hablaba, entró el profeta Natán para confirmar sus palabras. David los escuchó, y por un instante, el rey que había sido guerrero despertó nuevamente dentro de él. Con voz firme, dio una orden que cambiaría la historia de Israel. «Traed a Sadoc el sacerdote, a Natán el profeta y a Benaías hijo de Joiada, que monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y que lo unjan como rey sobre Israel y Judá». La orden se ejecutó al instante. En las calles de Jerusalén, el sonido de las trompetas rompió el aire. El pueblo salió de sus casas, las voces se alzaron. «¡Viva el rey Salomón!». La ciudad entera se llenó de júbilo. Desde la distancia, los aliados de Adonías escucharon el clamor del pueblo y el miedo los invadió. Su fiesta de coronación se transformó en silencio, su ambición en derrota. Betsabé, al escuchar el eco de las trompetas, cerró los ojos. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Había luchado con inteligencia, con fe, con sabiduría. No con espadas ni gritos, sino con la fuerza más poderosa que puede tener una mujer, la determinación de una madre guiada por el propósito de Dios. David, en sus últimos días, miró a Salomón con orgullo. «Sé fuerte, hijo mío. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, y prosperarás en todo lo que hagas». Aquellas fueron sus últimas palabras antes de dormir para siempre. Con la muerte de David, Salomón ascendió oficialmente al trono de Israel. Era joven, pero su corazón estaba lleno de humildad y anhelo de justicia. En una noche silenciosa, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni poder sobre sus enemigos. Pidió sabiduría. «Dame entendimiento para gobernar a tu pueblo con justicia». Y Dios se agradó tanto de su petición que le dio no solo sabiduría, sino también honor, riquezas y un reino de paz. Bajo su reinado, Israel alcanzó su mayor esplendor. Su nombre resonó más allá de las fronteras. Reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas para escuchar la sabiduría que Dios había depositado en él. Betsabé,
ahora reina madre, contemplaba aquel reino con serenidad. Cada piedra del palacio guardaba un fragmento de su historia. El lugar donde había sido vista por David, el salón donde el profeta Natán reveló la verdad, el rincón donde lloró la muerte de su primer hijo, y ahora el trono donde su hijo gobernaba con justicia. La vida le había enseñado que incluso las caídas más oscuras pueden ser el comienzo de algo divino. Betsabé no fue definida por el pecado, sino por la redención. Su historia no terminó en la vergüenza, sino en la gracia. Ella, la mujer señalada por muchos, se convirtió en la madre del rey más sabio de la historia de Israel y, a través de su linaje, en parte de la promesa que llevaría hasta Cristo. La historia de Betsabé es un recordatorio eterno de que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a ser transformados. Que la misericordia es más grande que el error, y que a veces los caminos de la redención comienzan en los lugares más inesperados. Porque así como Betsabé encontró la gracia en medio del dolor, también cada uno de nosotros puede encontrar un nuevo comienzo, incluso entre las ruinas de nuestras propias decisiones. Y esa es la historia que pocos cuentan. Y así, cuando el eco de la historia se apaga, queda el silencio. Un silencio que no pesa, sino que enseña, porque en ese silencio se escucha el latido de una verdad eterna. Nadie está demasiado lejos del perdón. Betsabé, aquella mujer que un día fue símbolo de escándalo, terminó siendo símbolo de gracia. Su vida, marcada por la pasión, el error y la pérdida, fue también un lienzo donde Dios escribió con letras de misericordia. Piensa en eso. ¿Cuántas veces creemos que nuestros errores nos han definido para siempre? ¿Cuántas veces nos convencemos de que no hay vuelta atrás? Betsabé podría haber pensado lo mismo. Podría haberse quedado atrapada en la culpa, en la vergüenza, en las miradas del pueblo que la juzgaban. Pero eligió caminar. Eligió seguir. Eligió creer que incluso después del caos, Dios aún tenía un propósito. Y así fue. Su hijo, el fruto de un momento oscuro, se convirtió en el hombre más sabio de la historia. De su vientre nació una promesa, y de su dolor, una nueva esperanza. Porque a veces, las lágrimas que derramamos son el agua que riega las raíces de nuestro futuro. David y Betsabé no fueron perfectos, pero su historia nos recuerda que la perfección no es lo que Dios busca. Él busca corazones dispuestos a cambiar, a reconocer su culpa, a volver a empezar. En un mundo que cancela, que señala, que condena, la historia de Betsabé grita una verdad que trasciende los siglos. El amor de Dios restaura, reconstruye y transforma. Mira tu vida. Tal vez haya algo que creas perdido, algo que pienses que no tiene redención. Pero si Dios pudo sacar sabiduría, paz y propósito de la historia de Betsabé, ¿qué no podrá hacer contigo? Porque el final de esta historia no es el pecado, es la gracia. No es la culpa, es la redención. No es la caída, es el renacer. Betsabé comenzó siendo la esposa de Urías, pero terminó siendo madre del rey más sabio y parte del linaje del Salvador. Esa es la fuerza del perdón. Convierte lo que fue vergüenza en legado y lo que fue dolor en propósito. Y tal vez esa sea la razón por la que su historia aún nos conmueve. Porque todos, en algún momento, hemos sido como ella, seres humanos que fallan, que lloran, que buscan una segunda oportunidad. Y así como Dios la levantó a ella, también puede levantarnos a nosotros. Así que, la próxima vez que creas que tu historia terminó, recuerda a Betsabé. Recuerda que incluso desde las cenizas más oscuras, Dios puede encender una luz tan fuerte que ilumine generaciones enteras. Porque los errores pueden marcarte, sí, pero no tienen que definirte. Y esa es la verdadera historia que pocos se atreven a contar.